La unión de las ciencias de la vida con la tecnología han permitido generar una nueva disciplina que se conoce con el nombre de biotecnología. Esto lo podríamos caracterizar como una tecnociencia. Desde hace unas pocas décadas, la biotecnología nos ha permitido la producción de alimentos en cantidades impensadas. Por ejemplo, la soja transgénica. Por otro lado, ha hecho aportes fundamentales en la medicina. Uno puede fabricar insulina humana. De hecho, en casi todos los procesos de producción de medios y servicios, siempre hay un organismo modificado genéticamente. Ahora, ¿qué es lo que nos permite crear un organismo genéticamente modificado? ¿Cómo se puede hacer para lograr que una planta sea más resistente al frío, por ejemplo? O lograr que una vaca produzca una hormona humana. Bueno, para dar algunas respuestas a estas preguntas, vamos a consultar al doctor Eduardo Ceccarelli. El hombre ha modificado genéticamente organismos desde la prehistoria, cuando seleccionó cultivos, cuando cruzó animales de granja. Además ha utilizado métodos biotecnológicos también desde hace miles de años para fabricar queso, obtener cerveza, fermentar vino. Pero realmente desde hace unas décadas que esto se ha revolucionado realmente a partir de la llegada de lo que se conoce como métodos del ADN recombinante. Estas metodologías se basan en la posibilidad de cortar ADN de un organismo con enzimas específicas conocidas como enzimas de restricción, y los fragmentos aislados pueden ser nuevamente ligados utilizando unas enzimas conocidas como ligasas. Si este ADN así ligado y obtenido tiene la capacidad de replicarse en bacterias, se podrán obtener millones de copias del mismo. Estas metodologías han dado la posibilidad de transformar y modificar genéticamente organismos. Así, por ejemplo, un experimento histórico permitió tomar una planta y transferirle un gen de la luciérnaga, obteniendo así una planta que tiene la capacidad de emitir fluorescencia, es decir, florecer con luz propia en la oscuridad. ¿Cómo podemos obtener el ADN recombinante? Básicamente hay dos métodos. Uno es el que utiliza como herramientas a organismos vivos y por eso se denomina método in vivo, como por ejemplo en la transformación bacteriana. Este método se utiliza constantemente en biotecnología. Un ADN recombinante que tiene la capacidad de mantenerse y multiplicarse dentro de una célula es conocido como vector. Normalmente se utilizan vectores bacterianos porque las bacterias son fáciles de mantener y estudiar en el laboratorio. Pero existen vectores con capacidad de multiplicarse y mantenerse en células eucariotas, en levaduras y en plantas. Normalmente una célula toma el ADN del medio por un proceso conocido como transformación. En ese proceso, el ADN que se encuentra desnudo, libre en el medio, es tomado por la célula, ya sea por un proceso natural que ocurre en algunas bacterias o en el laboratorio, influenciado por la presencia de algunos compuestos químicos o de un pulso eléctrico. Un vector puede llevar un fragmento de ADN que le confiere una determinada propiedad a una bacteria. Por ejemplo, una resistencia a antibióticos. En ese caso, las bacterias que hayan tomado el vector del medio habrán ganado esa propiedad y podrán ser seleccionadas si se la enfrenta a ese antibiótico. Además, el vector puede llevar la pieza de ADN que es de nuestro interés. Ese fragmento va a amplificarse y multiplicarse millones de veces cuando cultivemos la bacteria y así podamos obtener miles o millones de copias de nuestro fragmento de ADN. Este método de recombinación in vivo se usa diariamente y para funciones múltiples en la mayoría de los laboratorios de biotecnología. Por ejemplo, el más conocido, uno de los más conocidos, es la producción de insulina. Uno de los más conocidos es la producción de insulina humana a través de la transformación bacteriana. Gracias a este proceso, las personas que son insulinodependientes del mundo, que necesitan insulina humana, la pueden conseguir yendo a cualquier farmacia. Vamos a presentar ahora el caso de una empresa líder argentina en biotecnología y justamente se especializa en particular en la producción
de hormona del crecimiento humana recombinante. Actualmente en Biocidus estamos trabajando y fabricando hormona de crecimiento humana en bacterias a partir de un proceso de fermentación bacteriana. Por supuesto, estas bacterias están transformadas con el gen humano de hormona de crecimiento. En los últimos años empezamos a ver un fenómeno generalizado, que es que la demanda va creciendo a una velocidad mucho más grande que la oferta. Entonces nos pusimos a pensar en lo siguiente: de la misma manera que modificamos y agregamos una información genética humana a una bacteria, se la podemos agregar a un bioreactor muy común en la Argentina, que es la vaca. Entonces vamos a hacer una vaca que en todas sus células lleven información para hacer hormona de crecimiento humano. Y le vamos a agregar un cierto aditamento, le vamos a poner un switch, es decir, que la vaca solamente va a poder procesar esa información en la glándula mamaria. De manera que cuando esa vaca genere leche que la hace para alimentar al ternero, en esa leche coloque las proteínas de alimentación del ternero, pero además lleve la hormona de crecimiento humano. Para eso tenemos que superar dos etapas. Tenemos que saber clonar vacas, porque ahora la vaca deja de ser un animal y pasa a ser un elemento de laboratorio de la misma marca. Entonces por eso necesito tener animales idénticos, clones. Y por supuesto, clones y transgénicos, que todos tengan la información adecuada. El ordeñe de la vaca diariamente dará leche, y entre las proteínas que hay en esa leche habrá una proteína humana. Esa leche va a venir al laboratorio, de esa leche se va a purificar la hormona de crecimiento hasta homogeneidad, que es decir, al 100% de pureza, y esa materia prima será la base de un producto farmacéutico para el tratamiento.
normalmente se encuentra en el suelo, el Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria posee un vector que normalmente transfiere en forma natural a las plantas y cuyo ADN es posteriormente incorporado en el material genético de esa planta. Si en ese vector nosotros incorporamos el ADN foráneo que queremos transformar, ese ADN finalmente será incorporado
asociada al beneficio económico que produce, promueve la utilización de grandes superficies, la tendencia al monocultivo y la utilización de agroquímicos y fertilizantes. Esto, sin políticas adecuadas de control y planificación, pone en riesgo la sustentabilidad del ecosistema agrícola argentino. En el próximo bloque vamos a introducir la perspectiva ética por un lado, la legal, y también vamos a aprender qué es lo que opinan distintos organismos internacionales sobre la biotecnología. En el bloque anterior vimos los increíbles avances que se están produciendo últimamente en biotecnología y la aplicación que ésta tiene en los campos más diversos. Claro, inmediatamente surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos manipular genéticamente organismos? ¿Es ético manipular embriones humanos para salvar una vida? O en todo caso, ¿está bien salvar una vida actual pero sacrificando una vida futura? Es un debate abierto, presenta dilemas muy complejos y por ahora para esto tenemos muchas, pero muchas más preguntas que respuestas. De hecho, nosotros fuimos a consultar al licenciado Alberto Díaz porque en principio queremos saber una breve definición de lo que significa bioética. Y por otro lado, queremos entender por qué él piensa que habría que regular la biotecnología. El concepto de bioética se refiere a los problemas éticos que introducen las ciencias biológicas, especialmente la biología molecular, en los últimos 20 años por su acelerado desarrollo en las sociedades, en su aplicación en medicina, en los alimentos, en el medio ambiente, sobre todo más que nada en el tema de la
De esta manera, si esto se lograra hacer, el problema ético desaparecería. La diferencia entre células embrionarias, totipotenciales o stem cell, todos estos términos son sinónimos, es una célula que es capaz de que a partir de ella generar un organismo completo. Las células pluripotenciales, en cambio, no son capaces de llegar a formar un organismo completo, por lo tanto su capacidad de diferenciación es más restringida. Y las multipotenciales es más aún, simplemente pueden diferenciar de acuerdo a los diferentes troncos celulares de donde derivan. La toma de decisiones en casos puntuales, específicos, imagínense el tema de la clonación, es una tarea colectiva, no está reducida solamente a un grupo, requiere de negociaciones y generar consenso. El Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología debió estudiar el tema de la clonación a propósito de una petición formulada desde el Poder Ejecutivo para ver cuál era la posición que debía tomar Argentina frente al pedido de Costa Rica de la prohibición de todo tipo de clonación. El comité llegó a la convicción de que la clonación reproductiva humana debía ser prohibida, especialmente por aplicación del principio de precaución. En cambio, la clonación terapéutica, se entendió, no tiene estos problemas de tipo ético. ¿Por qué? Un embrión no implantado no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Por lo tanto, si no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, no hay razones para impedir que a través de un embrión clonado pueda ser utilizado en favor de la salud de los demás. Por último, fuimos a conversar con el doctor José María Cantú, de la Red Latinoamericana de Bioética y además uno de los miembros de la Universidad de Guadalajara en México, y él nos va a contar cuál es la posición que han tomado las Naciones Unidas al respecto. El tema de las células madre ha traído